para siempre su misericordia. Amén. Esta semana se programó de adoración y alabanza. Así han sido los temas. Ahora, tratando de que expongan quienes tienen el ministerio, ayer predicó el pastor Daniel Maldonado, que está en la Colonia Guerrero y que es una de las congregaciones de esta matriz, por llamarle así. Y él pues tiene los años, aparte pastor, más como alabanza y adoración. Y el miércoles anterior fue el hermano Ernesto Velasco, quien también toda su vida y su familia desde niños están en ese ministerio. Y ahora le toca a Noelia, de los santos de los últimos días. No es cierto. Y va a compartir que también ella nos va a decir, pasa de una vez por favor, cuántos años tiene ministrando alabanza, adoración. Ha sido maestra de seminario, sierva, y está a cargo de los jóvenes. Se pueden acercar a ella con toda la confianza. Les dirá qué día se conectan por internet para la enseñanza a jóvenes. Y también, yo me atrevo a decirlo como pastor, está abierto. Si usted toca un instrumento, nos falta guitarra, bajo, violín, violoncello, cello, todo lo que sea de instrumentos, ¿no? O si siente cantar. Como todo, hay momentos de oración, es solo subir y cantar, no. Se tienen que preparar para el Eterno lo mejor. Amén. Ya ella les dirá, como responsable de este ministerio, pero tengan la confianza, pero sí, hay requisitos, hay responsabilidades. Bueno, vamos a orar por Noé. Ella es de familia pastoral. Su padre fue pastor, fue siervo, un gran hombre que venía aquí ya en sus últimos días y pudimos conocerle a su papá. Tiene un hermano que también es pastor y ella, repito, pues también es sierva. Y en ese, ¿hay alguien más? Mi hermano y mi hermano y mi cuñado. Hermano y cuñado. Hugo. Ya, sí es cierto, mi tocayo. Y otra hermana. Bueno, pues damos gracias al Eterno. Está como nosotros también, ¿verdad? Que nuestro papá fue pastor. Y tengo un hermano pastor, una hermana pastora. Y los otros dos son siervos. Siempre han estado ahí sirviendo de alguna manera. Y dentro de los hijos de mi hermano, 2 pastores y uno de mis hijos es predicador. Bueno, oramos por ella. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres Señor Dios Rey del universo. Gracias por esa enseñanza, predica que hemos de recibir. Somos sensibles en nuestras vidas y seamos movidos por tu Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Podamos no solo recibir, sino vivirlo, practicarlo, y que toda esta serie de mensajes nos muevan, Padre, como enseña tu palabra, que en medio de la alabanza y la adoración nos quitas cargas, preocupaciones, estrés y nos alegras la vida. Obra para que toda la luz de la alabanza y la adoración la pongamos para honra y gloria de tu nombre y veamos y sintamos esa descarga que pueda haber en nuestras vidas y gozarnos, alegrarnos, honrarte, glorificarte, exaltarte. Todo por pedirlo en tu nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 amén. Den el aplauso al Eterno, la ofrenda de aplauso. Amén. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pues me siento muy contenta, muy feliz de poder estar aquí delante de mi Señor, también con ustedes y poder compartir en esta mañana. Les invito a que abran la Biblia, hermanos, por favor, en el Salmo 95 y vamos a dar lectura hasta el versículo 7. En cuanto lo tenga, hermano, dígame, por favor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para dar lectura. Siga con su vista, hermano, y dice así la palabra del Señor. Venid, aclamemos alegremente al Señor,
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y voy a repetir nuevamente el versículo 6 que dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Amén. Amén, amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Y bueno, hermano, les comentaba que me siento muy feliz, muy agradecida con el Señor. El Señor me ha dado la oportunidad, hermanos, de servirle desde que yo era una niña. El Señor me llamó para servirle desde la edad de 8 años, más o menos, es lo que yo recuerdo. Y bueno, el Señor me llevó a servirle precisamente en la alabanza, en la adoración. Y pasaron muchos años, yo me involucré en muchas actividades musicales dentro de la iglesia y dentro de otras iglesias también. Y bueno, después el Señor, hermanos, me ordenó, ¿verdad?, salir de ese lugar. Me dijo, bueno, hasta aquí llegó el tiempo, es tiempo de salir. Y yo le obedecí, hermanos, y el Señor me trajo a este lugar, me trajo a esta congregación, a esta iglesia. Y aquí fue donde, hermanos, comprendí y aprendí con más detalle, ¿verdad?, cómo debe de ser la adoración. Yo recuerdo que soñaba, hermanos, que yo danzaba y alababa al Señor de otras formas, pero yo no lo comprendía porque, bueno, en ese lugar, pues todo era muy diferente, ¿verdad? No alabábamos como lo hacemos aquí. Entonces, hermanos, cuando yo llego aquí, el Señor quita vendajes, pues, de religiosidad, de muchas cosas. Y yo empecé a aprender y a comprender cómo el Señor sanó mi vida, sanó mi mente, como dice el canto, ¿verdad?, sanó mi cuerpo, sanó todo mi ser. Y el Señor me permitió después involucrarme, hermanos, aquí dentro del ministerio también de la alabanza. Y fui parte de otros grupos también que estaban en ese tiempo. Y el Señor me llevó, hermanos, a comprender muchas cosas y también dar respuesta a algunas preguntas que yo me hacía. Como por ejemplo, ¿adorar es solo cantar? ¿La adoración está limitada en un lugar y tiempo? ¿Qué relación tiene la santidad en el servicio y la oración con la adoración? ¿Cómo puedo adorar en espíritu y en verdad? ¿La adoración es un estilo de vida? Y precisamente así se llama el tema, hermanos. La adoración es un estilo de vida. Nosotros podemos hacer de la adoración algo maravilloso, algo diferente a lo que hemos llevado. Pero primero vamos a empezar, hermanos, por lo que es la adoración. ¿Y qué es la adoración? Bueno, la adoración, hermanos, es un término bíblico original de una traducción en latín que significa postrarse, inclinarse, agacharse, dar expresión a la adoración, reverenciar, expresar un sentimiento de amor profundo a alguien, es decir, amar, expresar una gran admiración hacia algo o a alguien, es decir, admirar, inclinarse delante de alguien que tiene autoridad. En conclusión, podemos decir que adoración significa reverenciar, amar, admirar, inclinarse. Y bueno, hermanos, de ahí, ¿verdad?, derivan otras palabritas, las cuales se tradujeron al griego. Les voy a mencionar algunas, solo para que las conozcamos. Alguna de ellas es sebasomai, que significa honrar, y se usa en Romanos 1:25, es decir, honrando y adorando. Otra palabra es latreuo, servir, rendir servicio espiritual y un homenaje. Otra palabra es eusebeo, que significa que es una adoración basada en el miedo, el temor al castigo. Es decir, si no adoro a Dios, algo malo va a ocurrir, y este ejemplo lo vemos en Hechos 17:22. Otra palabra, terapeuo, dice esperar para adorar a Dios, o especialmente para aliviar, curar, sanar. Habla acerca de la adoración a Dios por su valor terapéutico. Otra palabra, treskeía, que significa que es un culto ritual guiado por las emociones, estímulos externos y formatos religiosos. Eso es lo que significa en griego. Y otras palabritas en hebreo, verá que son las que, bueno, a mí me agradan un poquito más. Dice así, segat, que significa inclinarse
o postrarse para homenajear a un dignatario. Se refiere a su postura corporal en donde puede no incluir su corazón. Otra palabra, atzab, que significa es la adoración en base al sacrificio o entregar ofrenda en donde el objeto se hace un ídolo, es dar en base al miedo o necesidad. El dar debe ser producto de la adoración y no al revés. Otra palabra, abad, que significa es la oración que se basa en servir sin amar. Hacer algo para sostener la relación, una raíz primitiva es servir, esclavizar, ser siervos. Y otra palabra más, hermanos, es la palabra proskuneo, que igual también hace reverencia y es por lo regular la palabra que más se traduce como adoración. Pero hay una palabra, hermanos, que a mí me gustó mucho y me impactó. Esta palabra en hebreo tiene un significado más profundo. Esta palabra se dice así, lehish tahabot. Se la repito, lehish tahabot. Y su significado es más profundo. ¿Qué significa? Lehish tahabot significa hacer una profunda reverencia. Es decir, es una expresión física, es inclinarnos físicamente. Y esta palabra, hermanos, aparece por primera vez en la palabra cuando el Señor habla a Abraham. Ustedes recuerdan cuando el Señor le da esa ordenanza que entrega a su único hijo, ¿lo recuerdan? Y más adelante Él lleva a cabo ejecuta esa obediencia. Les voy a pedir por favor que busquen por favor en Génesis 22:5 y sigan con su vista por favor lo que dice. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En la primera parte del verso, hermanos, podemos observar cuando él ejecuta precisamente esa orden, ¿verdad? Esa obediencia. También cuando vemos la palabra adoremos, ahí no dice, digamos, verbalmente o expresamente que se tenía que inclinar, pero ya al traducirlo, hermanos, la palabra lehish tahabot nos da por entendido que Abraham tenía que ir a un lugar en específico a adorar al Señor y hacer la reverencia más profunda de su corazón. ¿Qué más significa, hermanos? Lehish tahabot significa que debe de ser una expresión de nuestro corazón. Es la expresión más profunda de nuestro ser. Y más adelante dice, y volveremos a vosotros. Es decir, él tenía su confianza en que Dios restauraría las circunstancias. Él confiaba en el Señor porque el Señor le había dado una promesa hermosa. Entonces él le creía. A mí me impacta mucho cómo dice que él va a subir y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, hermanos, en esta expresión, ¿verdad?, podemos entender que hay un lugar específico de adoración. Y en ese lugar es donde ellos se iban a postrar. Y aquí nos habla, hermanos, que debemos de adorar de manera individual y también de manera grupal, porque él iba con su hijo. Y volveremos, tenía su confianza en el Señor. Es decir, hermanos, Abraham no sabía cómo iba a terminar su historia, pero él confiaba en el Señor, confiaba que el Eterno tenía todas las circunstancias bajo su mano. Nosotros no sabemos cómo va a terminar nuestra historia en este día, tampoco sabemos cómo va a terminar en esta semana, o al final del mes, o al final del año, pero sí debemos de confiar que el Señor tiene bajo sus manos todas las circunstancias, hermanos. Debemos de confiar, de creerle, porque estamos en sus manos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y todo está bajo su control, hermanos. Entonces, fíjense bien, dice, él se postró no solo en un lugar, sino desde su corazón. Eso significa lehish tahabot. Debemos de postrarnos desde nuestro corazón. Él ya adoraba a Dios, hermanos, desde mucho antes de llegar a ese lugar para entregar a su hijo, ¿verdad? Entonces, aunque no sepamos, hermanos, el final de nuestra historia, debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en este pequeño verso podemos concluir en este pedacito de palabra, ¿verdad?,
cómo con mi cuerpo debo de adorar también. Es decir, la postura es muy importante, porque el Señor sí de alguna manera nos los pide, porque estamos postrándonos, hermanos, completamente ante el Señor. Esa es la postración, ¿verdad? También, hermanos, entonces nuestra postura puede ser postrarnos completamente, ¿verdad?, en el piso, postrar mi cabeza, postrar todo mi ser o inclinarnos, y debemos de crear un lugar específico, un espacio físico para completar nuestra adoración y enfocarnos en el Señor. Entonces esto significa, hermanos, que esto ocurre en un tiempo y en un espacio. Entonces esto significa lejis tajabot, la postración total de todo mi ser. Y por lo tanto, hermanos, la mejor palabra que describe lo que el Padre está buscando de nosotros es la postración. Entonces aquí viene algo muy bonito, hermanos. La postración es la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo es su actitud, hermanos? ¿Cómo es nuestra actitud ante el Señor para adorarle? También, hermanos, postración significa un estilo de vida, también significa poder, significa reconocimiento y aceptación y amor a la autoridad, es decir, totalmente sometidos a nuestro Dios. Es una respuesta a la búsqueda del Padre en un fluir y no solamente en un esfuerzo religioso. Y aquí podríamos hablar, hermanos, de que en muchas ocasiones venimos y decimos, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Ya cumplí, y hacemos un cumplimiento, ¿verdad? La palabra cumplimiento tal pareciera que se conforma de dos palabras, ¿verdad? Cumplo y miento, ¿verdad? Me miento a mí mismo, hago como que hago y la verdad es que no hago y siento que hago, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no es un cumplimiento. Nosotros venimos a comprometernos con el Señor, a hacer un trato especial con Él, porque Él es el Rey de Reyes y Él merece toda la adoración. Amén. Entonces, hermanos, la adoración es humillar completamente nuestro corazón, es humillar nuestra mente, es humillar nuestra voluntad completamente. Entonces la postración es un todo, ¿verdad? Es rendir todo mi ser ante el Señor. Y entonces esto produce, hermanos, intimidad, una relación con el Padre. Esto es lo que significa, y por lo tanto va a reafirmar y confirmar la identidad que tenemos como hijos de Dios, porque estamos reconociendo al Señor como un todo, porque Él es el todo, hermanos, Él es el todo de nuestra vida y debemos de reconocerle. Entonces, en esa intimidad, hermanos, el Señor va a traer revelación y nos va a hacer inclusive conocer sus tiempos, va a traer profecía a nuestras vidas. Eso es lo que produce, hermanos, humillar completamente nuestro corazón, postrarnos completamente. Y bueno, hermanos, en esta parte escritural podemos observar, ¿verdad?, cómo Abraham reconocía al Señor como un todo, ¿verdad? Es reconocerle. Pero bueno, también quisiera hablarles un poquito, hermanos, acerca de David. David era el dulce cantor de Israel. David, hermanos, él reconocía al Señor en una totalidad, ¿verdad?, en algo maravilloso en su vida. Fíjense que era él tan apasionado del Señor, hermanos, que en cualquier momento él componía un canto. Todos los salmos son cantos. Cuando él era muy jovencito, se dedicaba a cuidar las ovejas y con su arpa o su pequeño salterio, ¿verdad?, que así se llamaba, él componía cantos y de todo su corazón él le componía al Señor estos salmos. Y era tan intensa esa entrega hacia el Señor, que él componía, hermanos, cuando se enfrentó a ese gigante que dijo, bueno, pues tú vienes con jabalina y espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Entonces él reconocía la grandeza de nuestro Dios. En muchas ocasiones, cuando él estaba ante la guerra, que decía, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, no temerá mi corazón, porque el Señor estaba con él, hermano. Él le reconocía y él sabía que no lo iba a abandonar. O en algunas ocasiones, ¿verdad?, él también sentía que podía morir. ¿Qué decía? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así debemos de confiar, hermanos, en el Señor y crear una adoración hermosa para nuestro Dios. En todo momento nosotros lo podemos hacer también desde la humildad de nuestro corazón. Y fíjense que él reconocía, hermanos, al Señor de una manera tan grande, tan maravillosa,
que se impregnaba de su presencia, se impregnaba de su amor, de su conocimiento, se impregnaba de esas maravillas. Yo recuerdo hace algunos años cuando estaba en la universidad me decían, bueno, nos poníamos a platicar con todos mis compañeros y empezábamos a dialogar sobre la creación del universo, inclusive del movimiento, porque eso también ya está en las fórmulas matemáticas, ¿verdad? Einstein fue el que hizo algunas determinaciones y algunas fórmulas. Entonces yo recuerdo que a mí me impactó tanto, hermanos, que no pude dormir no sé cuántos días, y yo decía, Dios mío, es que tú eres muy grande, y la verdad es de que no alcanzo a comprender cómo todo ese movimiento tú lo tienes bajo tu control. Entonces, hermanos, el Señor puede mover hasta los engranes del universo por nosotros. Él tiene el control hasta de la célula más pequeñita por cada uno de nosotros. Nuestro Dios es grande, hermano, y maravilloso. Amén. Le voy a pedir, hermano, que abra la palabra en el Salmo 139 y vamos a maravillarnos, hermanos, de cómo David reconocía al Señor. De la misma manera nosotros lo podemos hacer. Salmo 139. Y escuche bien, hermano, escuche atentamente. Y dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo David reconocía al Señor? Es que el Señor es sorprendente, hermanos. El Señor es maravilloso. Pero fíjense el estilo de David. David tenía un encuentro constante con el Eterno. Para describir en todas estas palabras, pues es que él tenía una relación muy estrecha con nuestro Señor. Le reconocía en todo momento porque tenía un encuentro continuo con el Eterno. Cuando alguien tiene un encuentro, hermanos, de esa manera continuo con Dios, alcanzamos a entender lo que no comprendemos, alcanzamos a ver lo que nuestros ojos no ven y comenzamos a vivir cosas increíbles. Es decir, estamos entrando a una dimensión de relación, en una dimensión de comunión con el Señor, con ese ser maravilloso que es nuestro Creador. Y cuando empezamos a dimensionar, diremos como David, hermanos, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Entonces de ahí, hermanos, surge este hermoso reconocimiento del Señor, ¿verdad? ¿Qué significa reconocer? Significa identificar a una persona, en este caso a nuestro Dios, por una serie de características propias. Y nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Entonces, ¿qué es un estilo de vida, hermanos?
Un estilo de vida son hábitos, son conductas, es nuestro comportamiento, ¿verdad?, que tenemos desde niños y está influenciado desde la familia, la sociedad y en todos los lugares en que nos movemos. Existen hábitos buenos, hábitos malos, ¿verdad? Pero para mejorar nuestra vida, el Señor nos da una serie de hábitos buenos, ¿verdad?, para complementar ese estilo de vida y ese estilo de adoración. ¿Cómo cuáles pueden ser? Bueno, uno de ellos es la obediencia. Al Señor le agrada, hermano, que obedezcamos. Al Señor le agrada que estemos apartados del mal. Al Señor le agrada que no toquemos territorios de oscuridad y que permanezcamos, hermanos, en sus sendas de amor, en sus sendas de justicia, que obedezcamos a sus mandamientos y preceptos. La obediencia le agrada al Señor. También a través de la lectura de la palabra, hermanos. La Biblia es la verdad. En la Biblia podemos encontrar todas esas maravillas para conocerlo. La palabra de Dios, hermano, nos va a dar claridad, nos va a enseñar los caminos también de verdad. Dice su palabra en Juan 4, 23 y 24, que el Padre busca adoradores. Él, hermano, se está moviendo en este lugar, su presencia está aquí. Cada que venimos, hermanos, el Señor se mueve en medio de nosotros y nos rodea con su amor, con su presencia, porque Él está buscando un adorador, un hombre o una mujer que esté dispuesto a entregarse en una totalidad perfecta para Él. Al Señor entonces le agrada, ¿verdad? Y entonces, hermanos, vamos a comprender de una mejor manera cuando nos apasionamos de su palabra, ¿verdad?, que al Señor entonces le agrada que no tengamos otros dioses ajenos delante de Él, sino que Él sea el único. Le agrada que no mintamos, que no robemos, que no deseemos cosas ajenas. Entonces, la palabra, eso es lo que nos va a dar. También, hermanos, el ofrendar, el diezmar le agrada al Señor, el compartir nuestra fe. El evangelismo, hermanos, el objetivo del evangelismo es traer almas para que también le adoren. El Señor está buscando adoradores. El pastorado también, hermanos, es traer almas, cuidar almas para que adoren al Señor. Ese es el objetivo, hermanos, principal, que todos, hermanos, adoremos al Padre. Y también está la oración. La oración es un medio de comunicación con nuestro Dios. Es cuando platicamos con Dios, es cuando entramos en esa hermosa intimidad con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y entonces, hermanos, el Señor nos va a dar paz, revelación, nos va a inundar de su conocimiento. Dice en Deuteronomio 29, 29, que hay cosas secretas que son de Él, pero las que Él nos quiere revelar, nos las va a dar, nos las va a mostrar. Pero tenemos que entrar en esa búsqueda constante de su amor, de su presencia, en esa hermosa adoración. También adorar, hermanos, es servir. Tenemos que servirle al Señor. Tenemos que entrar también en agradecimiento, ¿verdad? Poder ayudar a nuestros hermanos, poder servir aquí en la iglesia, en donde estemos, hermanos, hagamos todo sirviendo al Señor. Y en general, hermanos, la adoración es vivir una vida con propósito. Entonces, hermanos, podríamos decir, ¿verdad?, de una manera general, que la adoración es la entrega completa de todo nuestro ser. Es un anhelo de sumergirnos en su presencia cada día, en un total sometimiento a todo lo que Dios nos da, revelado por medio de su palabra, de tal manera que todo esto produzca en nosotros un estilo de vida. Y, hermanos, en esta mañana me gustaría preguntarles, ¿les gustaría iniciar un nuevo estilo de vida en adoración? ¿Les gustaría que su adoración fuera diferente? Iniciar un nuevo hábito, hermanos. Esto implica un compromiso, implica un trato con el Señor, implica un pacto con el Eterno. El Señor aquí está buscando esos adoradores. Como les decía hace un momento, se está paseando en medio de nosotros. Él está en este momento cerca de ti, buscando que le adores, buscando que actives y que te postres en una completa adoración, humildad para Él. Postrar, hermanos, postrarnos es humillar completamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Un total sometimiento a nuestro Señor, porque nos lavó, Él nos salvó,
y Él hizo su obra redentora. Hay un verso, hermanos, que a mí me gusta mucho, está en Judas 25, el último versículo, y dice: el único y sabio Dios, nuestro Salvador, hacia la gloria, la honra, toda la majestad, Él lo describe en esa palabra. Él es merecedor de todo, hermano, de todo nuestro ser, de esa total rendición. Eso es lo que significa entonces Lehish Tahabot. Lehish Tabajot es una profunda reverencia. En esta mañana cierre un momento sus ojos, por favor, y escúcheme, por favor. Le voy a invitar a que piense las palabras más hermosas que puedan salir de su corazón para el Señor, así como lo hacía David. Piense en esas palabras, en reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y si aún no la ha reconocido, dígale: Señor, perdóname, no te he reconocido. Quizá no lo he hecho, Señor, pero te reconozco como mi Señor, como mi Creador. Y hermano, escriba con esas palabras un nuevo cántico de su corazón. Escriba una nueva poesía para el Señor. Lehish Tabajot significa hacer una profunda adoración en total rendición a nuestro Señor. Significa postrarnos, hermanos. Nada le impide en este momento, poder adorarle, nada le impide en este momento postrarse, porque Él está aquí, Él está buscando un adorador que se presente ante el Señor en un sacrificio vivo, en un sacrificio agradable, en un sacrificio santo. El Señor está buscando un adorador que inclusive deje la comodidad de su silla y pueda doblar sus rodillas. Podemos doblar nuestras rodillas en total sometimiento, porque eso significa también Lehish Tabajot. En esa expresión física, nada se lo impide, hermano, nada le impide doblar sus rodillas. Si no lo puede hacer, puede levantar sus manos, puede dibujar con sus manos, con sus pies, una hermosa danza para el Señor de todo su corazón. Podemos postrar inclusive todo nuestro cuerpo ante el Señor, postrar desde el corazón, así como esos 24 ancianos que se rinden cuando los 4 seres vivientes honran al Señor y se postran estos ancianos delante de Él, y se postran y arrojan sus coronas delante de nuestro Señor. Rinda, hermano, esa hermosa adoración ante el Señor. Dele esa hermosa adoración, dele esa hermosa adoración de todo su corazón. La adoración es más, hermano, más allá que un momento musical. La adoración es más allá que lo que hemos vivido. El Señor quiere una total rendición de nuestro corazón. Dígale las más hermosas palabras de su corazón.